Es un honor tener con nosotros al embajador de Italia, Silvio Millano. Además hay una relación muy estrecha entre Venezuela e Italia y hay una colonia italiana tan numerosa y ahora de venezolanos en Italia. Embajador, esta semana ha sido muy activo, estas 2 semanas estuvimos en algunos conciertos, algunas manifestaciones, todo lo que era el Giro, ¿no?, de Italia. ¿Qué significa esto? Bueno, el Giro de Italia sería la Vuelta a Italia y junto con el Tour de France es la competencia de ciclismo más importante y más antigua del mundo y quisimos un poco tomarla como estímulo y entonces hacer una vuelta italiana en Caracas pero con un contenido cultural. Entonces, lo que queda de la idea inicial del Giro es, de un lado, el hecho de desplazarse, en este caso desplazarse en todos los posibles municipios, plazas, calles de Caracas, y de otro lado, el carácter popular, así como el ciclismo es el deporte popular por excelencia. Al mismo tiempo hemos querido dar un corte que por supuesto tuviese mucha calidad, pero también un interés para el número más amplio posible de personas. Además con mucho contenido cultural de las bellas artes, ¿no? Claro, hemos tenido de todo, mucha música, por supuesto, con, diría yo, todas las tipologías posibles. Hemos tenido música clásica con la escuela Mozarteum, que quizá es la más exquisita escuela en Caracas, y con el sistema de orquesta en la sede del sistema en Quebrada Honda, un gala dedicado a Gioachino Rossini, el gran compositor de ópera lírica que falleció hace 150 años, pero también música popular italiana. En el Teatro de Santa Fe del Colegio de los Médicos hemos hecho una producción teatral, debo decir, muy amplia, muy profesional, con músicas populares de los años 50, 60, 70 hasta hoy, italianas, el famoso Festival de la Canción de Sanremo. O hemos tenido, por ejemplo, un concierto en la Plaza Los Paros Grandes en homenaje a Elvio De Marzo, que era también italiano, que lamentablemente falleció hace pocas semanas, y el propio hijo, junto con personalidades del mundo pop, rock venezolano, como Colina, etcétera, han participado en este gran concierto de homenaje a Elvio De Marzo. Siempre vamos a reuniones en las embajadas en Caracas y nos sorprendió, por ejemplo, ver en su casa más de 500 personas concentradas en la música, ¿no? Concentrada en la música y también tuvimos luego un talk show donde involucramos a Catalina Valentino entrevistando como si fuese, ¿no?, como ahora aquí en el estudio, algo muy periodístico, entrevistando pero personalidades de la migración italiana en Venezuela. Y eso ha sido otro gran tema para hablar de lo que es la participación de la comunidad italiana a la construcción de la identidad, de la economía, de la sociedad venezolana. Por ejemplo, también en el tema económico. Involucramos el IES, el Instituto de Estudios Superiores de Administración, con una jornada dedicada a las empresas italianas, sobre todo las empresas familiares, las que han llegado aquí a la tercera generación, donde hijos y nietos de los fundadores siguen con historia muchas veces exitosa, de la cual se habla poco y que pese a la crisis venezolana logran seguir trabajando, produciendo, exportando. Hemos, por ejemplo, hablando también de cuestiones histórico-jurídicas con una conferencia en la universidad, en la UCB, dedicada a los 70 años de la Constitución italiana. Este año celebramos también esta fecha, los 70 años de nuestra Constitución. Entonces involucramos la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB en una jornada dedicada a este tema. Que por cierto marca un nuevo constitucionalismo, no solamente en Europa, sino para América Latina. Correcto. Con ese concepto del Estado de Derecho y social, ¿no? Correcto, yo creo que la Constitución italiana tuvo el gran mérito, después de 20 años de dictadura fascista, de saber juntar ideologías distintas, tendencias distintas. Italia nunca ha sido un país, yo diría por suerte, con una línea de pensamiento única. Eso fue el gran error del fascismo, pensar que se podía transformar
el carácter italiano, que es un carácter libre, con gran variedad de teorías, de ideas, de pensamientos, en un pensamiento único. En Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, no había nadie que podía prevalecer. Había los democráticos cristianos, los socialistas, los comunistas, los republicanos, los liberales. Entonces es una constitución que reúne todos esos pensamientos y que todavía después de 70 años sigue garantizándonos democracia. A veces quizá nos quejamos del hecho que no sea la más rápida, práctica, porque tiene una serie de contrapesos que impiden a cualquier poder de prevalecer demasiado sobre los demás. Poder legislativo, ejecutivo, judiciario, las regiones, las provincias, los partidos, los sindicatos, ninguno de ellos tiene una fuerza absoluta y todos se mantienen uno con el otro, y eso creo que es el gran secreto de la democracia italiana, pese a ciertas lentitudes, dificultades. Claro, para nosotros muchas veces hay. es difícil entender el modelo italiano por la situación del presidencialismo latinoamericano. Correcto. Usted tiene un presidente, pero funciona distinto porque es un sistema parlamentario de acuerdo a esa constitución, ¿no? Correcto, eso por supuesto no quiere decir que nuestro modelo sea el mejor. Hay que respetar todos los países americanos, norteamericanos, suramericanos, América Latina, tienden a tener un modelo presidencial. Y también hay europeos que tienen este modelo, como hay monarquías constitucionales, por supuesto, democratiquísimas. Pero en el caso italiano se eligió el sistema parlamentario con un bicameralismo perfecto. Nosotros tenemos Cámara y Senado que tienen exactamente los mismos poderes. Una vez más, esto a veces provoca cierta lentitud, porque cada ley necesita ser aprobada 2 veces y si hay una pequeña diferencia se vuelve a repetir todo el procedimiento, pero garantiza equilibrio, garantiza democracia muy fuerte. ¿Cuál es el papel del presidente en Italia? En Italia el presidente no pertenece a ninguno de los poderes, ni al legislativo, por supuesto, pero tampoco al ejecutivo. Él tiene la función de unidad nacional, de garantía. Él nombra el jefe del Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros, que tampoco es primer ministro en términos técnicos, es el presidente de un órgano colegial, que es el Consejo de Ministros. Lo nombra el presidente de la República, nombra los ministros, bajo, por supuesto, indicación del propio presidente del Consejo de Ministros, pero es el presidente de la República que los nombra, entonces allí también se necesita un diálogo entre poderes y tiene varias otras tareas, poderes, pero nunca un poder que se acerca al propio de los modelos presidenciales. Y de contra, no es el pueblo que lo elige directamente, sino que es el propio Parlamento. El pueblo elige el Parlamento, por supuesto, somos democráticos, entonces es el pueblo que elige todos los miembros del Parlamento. Los miembros del Parlamento eligen en una sesión conjunta de ambas cámaras al presidente de la República, y eso se justifica justamente por el hecho que no tiene la amplitud de poderes de un sistema presidencial, lo cual requería, por supuesto, una elección directa. Embajador, este fin de semana toda la prensa venezolana se ha ocupado de una serie de anuncios vinculados al funcionamiento de la embajada y al consulado. Más adelante, después de compromisos comerciales, quiero que usted se refiera porque hay muchas declaraciones de su equipo y de usted sobre nuevos procedimientos en la embajada. Ya regresamos.